Carmona. Yo lo voy a hacer una breve mención simplemente. Oriundo de la ciudad de Ovalle, donde realizó sus estudios de educación básica y media. ¿Por qué es importante? Porque yo también soy de esa región, así que... Bueno, abogado de la Universidad de Chile y desde el año 1999 es profesor de esa Casa de Estudios Superiores donde dicta cátedras de Derecho Administrativo y Responsabilidad del Estado. También ha desarrollado actividades académicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero también en la Universidad Diego Portales. Por su trayectoria en materia de derecho administrativo es uno de los reconocidos administrativistas de nuestro país y una parte importante de su vida profesional ha estado vinculada al sector público. Primero se desempeñó en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, donde asumía varias responsabilidades, pero entre ellas era jefe de la división jurídica. Les voy a contar una infidencia, él no se debe acordar, pero yo alguna vez tuve que ir a defender un proyecto de ley con él. Y yo era el jefe, entonces fui y le porfié al ministro de que era una interpretación de una forma. El ministro es muy afable y no se enojó conmigo a pesar de que yo fui muy insistente en el error. Obviamente el error era mío, pero él me lo hizo ver varias veces hasta que yo entendí de que estaba equivocado, pero siempre en forma muy cordial. Así que la verdad es que habla muy bien del presidente. En marzo de 2009 fue nombrado ministro del Tribunal Constitucional de Chile por la presidenta Bachelet. Asumió el 9 de abril por un periodo de 9 años y el 29 de agosto de 2014 asumió como presidente del tribunal, cargo para el que fue reelegido el año 2015 y el que ejercerá hasta fines de este año. Presidente Carmona nos va a dictar la conferencia de discrecionalidad administrativa, así que muy bienvenido, presidente. En primer lugar, muy buenas tardes. Agradezco la invitación a exponer sobre un tema que me lo dejaron abierto, yo podía determinar y se me ocurrió que el tema de la discrecionalidad administrativa podía ser de interés. Además, siempre es agradable venir a la ciudad de Valdivia, tan bonita que es. Aquí uno descubre la ciudad en que vive, los temas, el tema que voy a exponer está estructurado de manera bastante clásica. El concepto de discrecionalidad, los fundamentos, las diferencias con otras instituciones, la clasificación y el control de la discrecionalidad. Entrando en materia, la discrecionalidad administrativa puede ser abordada en 3 unidades temáticas, a mi juicio. En primer lugar, puede ser abordada dogmáticamente en el estudio de la legalidad. Y desde ese punto de vista, la discrecionalidad es una forma de configurar las potestades o las atribuciones que el ordenamiento jurídico le entrega a los órganos de la administración. Esas potestades en sus distintos elementos, como veremos más adelante, pueden ser reglados o discrecionales. En segundo lugar, la discrecionalidad puede ser estudiada como parte del control de la administración. Entonces ahí la pregunta que se formula tradicionalmente es si es o no controlable propiamente tal la discrecionalidad y si el juez o la Contraloría, cuando controla, puede o no sustituir la decisión equivocada de la administración. Y en tercer lugar, la discrecionalidad puede ser estudiada como parte del estudio de las normas, que es la forma en que se estudia desde el punto de vista de la ciencia del derecho, y ahí se encuentran las normas facultativas, alternativas, etc. Nosotros nos vamos a concentrar en las 2 primeras variables, poniendo mucho énfasis en la primera, o sea, como variable de la legalidad, como configuración de potestades por parte del legislador. Cabe señalar de partida, no obstante, que hace tiempo que la discrecionalidad rebasó el ámbito del derecho administrativo. Tienen ustedes 2 ejemplos que lo demuestran. Por una parte,
el Tribunal Constitucional ha enjuiciado la discrecionalidad del legislador al momento de configurar una determinada regulación, estableciendo que la normativa que en definitiva apruebe tiene que ser suficiente y coherente en relación a su fundamentación con las medidas adoptadas. Por lo tanto, este es un estado, si usted quiere, superior de control de la discrecionalidad, esta vez de la ley. Por otra parte, el mismo tribunal ha enjuiciado la discrecionalidad del Ministerio Público respecto a la facultad de no perseverar. Por lo tanto, no es un asunto que ocupe únicamente a los órganos de la Administración, sino que escapa con mucho a ese ámbito. La discrecionalidad, y aquí está el profesor Saavedra, que nos puede ilustrar mucho más de lo que yo puedo hacer, ha sido objeto de fuertes debates en otras latitudes. España, por ejemplo, originó una tremenda discusión, con muchos efectos, desde luego ilustrativos, pero también divisiones profundas entre los profesores, como suele pasar, pero permite una visita al derecho comparado bastante exhaustiva si uno es capaz de reproducir esa discusión. El principio de legalidad, entonces, y aquí estamos entrando en materia, se traduce en que la Administración no puede actuar si no tiene potestades. Estas potestades pueden tener o no un elemento reglado o pueden convocar al juicio subjetivo de la Administración. Cuando la potestad o la atribución que se entrega al órgano de Administración llama a ese juicio subjetivo, estamos frente a la discrecionalidad. Por lo tanto, es clave para entender bien la discrecionalidad estudiar antes de meterse en ella las potestades. Todos los órganos del Estado necesitan potestades para poder actuar en el mundo del derecho. De modo general, eso lo establece el artículo 7 de la Constitución, inciso 2, ningún órgano puede actuar si no tiene atribuida previamente una potestad que le entrega la Constitución o la ley. Pero la Constitución no se contentó con establecer esa regulación en el artículo 7, sino que fue detallando respecto de cada uno de los órganos esas potestades. Así lo hizo respecto al Presidente de la República, artículo 32 del Congreso Nacional, 52, 53, 54, tribunales de justicia, ley orgánica constitucional, el Ministerio Público, igual, el Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Banco Central, Consejo Regional, municipios. Respecto de todos ellos, la Constitución establece que tienen que tener atribuciones para poder actuar y esas atribuciones se las puede dar una ley orgánica o una ley simple, depende del organismo. Y para los órganos de la Administración del Estado también hay una regla especial, toda vez que el artículo 65, inciso 4, número 2, establece que es materia de ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República otorgar las atribuciones a los distintos órganos de la Administración. La Constitución enseguida se preocupó de regular algunas potestades de modo expreso. Así reguló la potestad reglamentaria del Presidente de la República, 31 número 6, la potestad expropiatoria, la potestad fiscalizatoria del Congreso respecto al Ejecutivo, la potestad de la Contraloría General de la República respecto a los órganos de la Administración, la potestad del Consejo Regional respecto del Gobierno Regional o la potestad del Consejo Municipal respecto del municipio, la potestad organizatoria, la potestad recaudatoria, la potestad de planificación. La pregunta que cabe a continuación, si la Constitución se configura de una otra manera entregando potestades a los órganos públicos, ¿por qué estos órganos públicos necesitan tener potestades para poder actuar? Desde luego son órganos del Estado. Los órganos del Estado, a diferencia de los particulares, se rigen estrictamente por el principio de legalidad y, por lo tanto, sin atribuciones expresas, están inhibidos o interdictos de actuar. Además, los órganos, al ser órganos del Estado, el constituyente define lo que pueden o no pueden hacer y, en definitiva, establece su competencia. Y finalmente, la tercera razón que a mi juicio justifica por qué tienen que tener potestades es porque persiguen el interés público y, en consecuencia, en la configuración de las potestades que el ordenamiento jurídico le entrega a los órganos de la Administración, normalmente hay un juicio
respecto de qué manera esas potestades pueden o no entrar en conflicto con los derechos de las personas y en qué momento cede uno u otro frente a una situación concreta. La pregunta que viene a continuación es, por lo tanto, ¿qué son las potestades públicas? La respuesta que ha dado la doctrina viene por tres vías diferentes. La manera tradicional viene del autor italiano Santi Romano, que toma en España García Enterría, es diferenciando la potestad o la atribución del derecho subjetivo. De ese punto de vista, las diferencias son básicamente tres. En primer lugar, mientras las atribuciones o las potestades las entrega siempre el ordenamiento jurídico, las normas, los derechos subjetivos pueden emanar de contratos. No pueden emanar de contratos las potestades públicas. En segundo lugar, los derechos subjetivos por regla general están en el comercio y por lo tanto cabe respecto de ellos algún tipo de acto jurídico, son disponibles, pueden ser cedidos, entregados en garantía, etc. En cambio, las potestades no. La tercera diferencia es el beneficiario. Mientras el titular del derecho subjetivo se confunde con el mismo en cuanto a sus beneficios, el beneficiario, en definitiva, de la potestad que entrega el ordenamiento jurídico a un órgano del Estado es completamente ajeno al titular que en un momento determinado la detenta. Es distinta a la persona que ejerce el cargo de la potestad misma. La otra manera de entender las potestades es utilizando o contraponiendo el concepto de potestades con la de competencia. Cuando un órgano tiene competencia respecto de uno o más sujetos, lo que tiene en definitiva es la potestad de sujetar a ese sujeto a mandatos de hacer, de no hacer o de dar. En consecuencia, cuando alguien no está sujeto a una potestad, tiene desde ese punto de vista una inmunidad respecto del sujeto o órgano de la administración que tiene atribuido la atribución correspondiente. En tercer lugar, la potestad puede ser utilizada como un poder jurídico finalizado, que es la definición que utiliza en Chile el profesor Eduardo Sotoclós. Se trata de un poder porque las potestades no insinúan, no recomiendan, no sugieren. Las potestades mandan u ordenan, y la desobediencia acarrea una sanción. Es un poder jurídico, en segundo lugar, porque la potestad la entrega y la configura el derecho. Puede ser la Constitución, la ley, en la medida que el reglamento desarrolle y pormenorice los mandatos legales también. Y por último, las potestades se entregan para cumplir una finalidad, de modo tal que si la administración persigue un fin privado o un fin público distinto al previsto por la ley, incurre en un vicio que tradicionalmente desde el derecho francés se llama desviación de fin o exceso de poder. A continuación, la pregunta que surge de inmediato es ¿por qué las potestades las tiene que entregar el ordenamiento jurídico? ¿Por qué específicamente lo tiene que hacer el legislador? La respuesta es porque el legislador, cuando entrega una potestad, básicamente pondera lo siguiente. En primer lugar, ¿a quién se la va a entregar y de qué forma? Es decir, quién va a ser el titular de la potestad y de qué procedimiento se va a tomar para poder ejercerla. En segundo lugar, el legislador tiene que definir la forma en que esa potestad va a impactar en los derechos de las personas y por lo tanto establecer la prevalencia o el equilibrio necesario en cada situación. Y finalmente, tiene que definir las funciones del órgano respectivo. La manera en que las funciones de los distintos órganos se materializan es a través del ejercicio de las potestades. Y ahora sí estamos en condiciones de empezar a cuadrar lo que es el tema de esta exposición. El legislador es el que tiene que definir la entrega de las potestades. Esto lo puede hacer de una manera abierta o discrecional, o lo puede hacer de una manera cerrada o reglada. En Chile, de manera bastante pedagógica, el profesor Eduardo Sotoclós ha dicho que en una potestad es posible distinguir los siguientes elementos. En primer lugar, el titular de la potestad, quién tiene radicado aquello. En segundo, el procedimiento de ejercicio de la misma, el cómo. En tercer lugar, la oportunidad, cuándo se ejerce esa potestad.
Enseguida el por qué, cuál es la finalidad o cuál es el propósito que busca, la finalidad. El por qué, cuáles son los motivos, los antecedentes que llevan a dictar una determinada decisión. Y finalmente, la decisión propiamente tal que faculta el aparato público para actuar. Distinto a lo anterior, a las dos maneras de configurar las potestades, de manera abierta o cerrada, son las clasificaciones de la potestad, que por ahora las vamos a dejar meramente enunciadas: expresas o tácitas, generales, especiales, propias, delegadas, privativas, compartidas, innovativas, no innovativas. ¿Qué es entonces la discrecionalidad? La discrecionalidad ha sido definida tanto por la doctrina comparada como la nacional y por los distintos tribunales en base, creo yo, a 4 elementos fundamentales. En primer lugar, la discrecionalidad es un caso de remisión legal, no de vacío de ley. ¿Por qué es importante subrayar esto? Porque históricamente la discrecionalidad fue entendida como una variable en que la administración se comportaba como si fuera un particular más. Cuando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estableció que los órganos del Estado no podían actuar sin que el legislador le entregara el poder respectivo, inmediatamente los juristas reales buscaron una forma de establecer un espacio de libre consideración para el Ejecutivo. Y ese espacio lo encontraron en la discrecionalidad. Entonces se decía que mientras la potestad era arreglada, en ese espacio regía plenamente el principio de legalidad, pero cuando la discrecionalidad aparecía, el rey o los ministros del rey o los órganos que trabajaban para el rey podían comportarse como un particular más. En la actualidad, en cambio, se entiende que la discrecionalidad es un caso de configuración legal, en el sentido de que conscientemente, intencionadamente, el legislador entrega un espacio a la administración para que configure un determinado accionar. Pero esa configuración no puede ser nunca total, sino que solamente algunos de los elementos que ya vimos de la potestad se pueden entregar a la administración. Todos los demás tienen que ser reglados y por lo tanto detallados por el legislador. En primer lugar, entonces, un caso de remisión legal, no de vacío de ley. En segundo lugar, la potestad no puede ser, la potestad discrecional, abarcar todos los elementos de la potestad, sino que solamente algunos. Algunos, por lo tanto, van a ser reglados y otros van a ser discrecionales. El elemento más clásico discrecional es la oportunidad. En nuestra Constitución, si vamos a seguir este ejemplo, uno lo puede encontrar en la configuración de la potestad reglamentaria del Presidente de la República. Le corresponde al Presidente de la República ejercer la potestad reglamentaria en todas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes. Entonces ahí la oportunidad, el que crea convenientes, es lo que constituye la discrecionalidad. Ya veremos qué pasa cuando el legislador trata de cerrar eso, estableciendo un plazo para la dictación de los reglamentos. La tercera variable es que en la discrecionalidad el legislador llama a la administración, la convoca a completar la regulación que la ley deja intencionadamente incompleta. En el fondo, lo que la doctrina dice es que llama al juicio subjetivo de la administración para que cree una regla jurídica concreta. Y esto nos va a permitir explicar dentro de un instante por qué el legislador realiza esto, por qué llama a la administración y no él cierra los espacios de la regulación, por qué traza una frontera y se detiene en la regulación y le entrega el resto a que lo complemente el juicio subjetivo de la administración. Finalmente, el cuarto elemento del concepto es que en la discrecionalidad, y esto lo veremos dentro de un instante, es lo que permite distinguir en la discrecionalidad de los conceptos jurídicos indeterminados, la administración tiene varias alternativas equivalentes o justas. Puede optar por una o por otras y ambas son totalmente válidas. En cambio, en el concepto jurídico indeterminado hay una sola interpretación posible o lícita. La única restricción que tiene la administración es que debe optar por la opción más conveniente al interés público. En
Santiago sirve mucho este ejemplo para entender lo que estamos explicando. En algún momento, cuando se hizo la Costanera Norte, habían distintas alternativas para la administración. Una era hacerla como terminó, por debajo del río Mapocho. Otra era hacerla por arriba del río Mapocho. Y la tercera alternativa era hacerla por Avenida Santa María, que corre paralela al río. Eran tres alternativas, uno dice, igualmente justas. Bueno, si se hubiera optado por la alternativa de Santa María, habrían tenido que expropiar desde la Escuela de Derecho hacia arriba, pasando por la Clínica Indisa, el Cernageomín, etc. Entonces, ¿era equivalente las alternativas? Esa es la pregunta que creo que lleva una respuesta implícita. ¿Por qué? La pregunta que viene a continuación es ¿por qué el legislador entrega estos poderes a la administración? ¿O cuál es el fundamento de la discrecionalidad? La respuesta, creo yo, va por dos vías. Uno, por necesidad. En la actualidad a la administración se le exige no solo no violar la ley. Ese era un límite necesario propio del siglo XIX, en que la legislación entregaba potestad a la administración y era una frontera tal como existe la ley para los particulares. Pero en la actualidad a la administración no solamente se le exige no violar la ley, sino que también ser eficiente y satisfacer las necesidades públicas. Por lo tanto, en ese mandato genérico de actuación, las potestades enteramente discrecionales no son funcionales a ese propósito. Por ejemplo, el Servicio Agrícola Ganadero tiene por propósito conservar el patrimonio fitosanitario. Si aparece una enfermedad contagiosa de cualquier tipo, ¿cuándo le corresponde ordenar fumigaciones? ¿Eso lo tiene que decidir el legislador o lo puede definir la administración? Cuando descubre 10 moscas de la fruta, cuando descubre 20 moscas. ¿Eso es algo que tiene que definir el legislador? Entonces comienzan a aparecer una serie de supuestos técnicos en que es imposible que el legislador, con anticipación, vamos a volver sobre esto en un instante, pueda definir de modo general y permanente todas las potestades de manera reglada, por necesidad entonces. Y segundo, porque nuestro ordenamiento jurídico se ha ido encaminando a entregarle una libertad de configuración a la administración. Tradicionalmente la administración era un poder subordinado al legislador, se le denominaba por eso mismo poder ejecutivo. La administración lo que tenía que hacer, así como el juez era subordinado al legislador porque declaraba la ley para el caso concreto, para resolver conflictos, la administración lo que hacía era operacionalizar la ley para satisfacer necesidades públicas. Sin embargo, hoy día la administración hace mucho más que el mero hecho de ejecutar la ley. Y eso se demuestra si ponemos en perspectiva ciertas normativas que están en la Constitución. Desde luego, a alguien le puede llamar la Constitución, si lo compara con la Constitución del 25, que el título que regula al presidente de la República ya no se llama del Poder Ejecutivo, así como el Congreso ya no se llama del Poder Legislativo, sino que se llama del Gobierno. El único que queda con esa denominación es el Poder Judicial. ¿Por qué se hizo ese cambio? Si uno analiza las actas de la Comisión Ortúzar, se encuentra con que se dijo que denominar a las funciones del presidente Poder Ejecutivo era restringirlo en su accionar. El presidente hoy día realiza mucho más que ejecutar la ley. Y desde ese punto de vista era mejor denominar, a pesar que el artículo 24 habla del gobierno y de la administración, a las funciones del presidente genéricamente como gobierno. En segundo lugar, si nosotros tomamos como referente las potestades especiales que el artículo 32 de la Constitución le entrega al presidente de la República en sus 20 números, uno solo, se refiere a la ejecución de ley. ¿Qué es la potestad reglamentaria de ejecución? Todos los demás establecen un amplio margen de configuración. El ejemplo más simple de ver, ahí está, que le corresponde al presidente de la República conducir las relaciones internacionales. ¿Cómo se hace eso? Se hace firmando tratados, estableciendo relaciones diplomáticas, nombrando embajadores, realizando visitas, recibiendo dignatarios extranjeros, pero eso no está definido en ninguna parte.
En tercer lugar, el mismo artículo 32, número 6, ya nos da una pista porque ahí se regulan dos tipos de potestades normativas. Por una parte, la potestad reglamentaria del presidente de la República de ejecución, que esa es la que detalla, pormenoriza, precisa, complementa lo que está establecido en la ley. Y uno puede decir, desde ese punto de vista, ejecuta la ley. Sin embargo, ahí en el 31, número 6, hay una otra potestad, que es la potestad reglamentaria autónoma, que opera respecto de materias que no son propias de la ley, donde no se ejecuta, no se crea o innova. Alguien puede decir, bueno, pero es que el reglamento autónomo prácticamente no existe. La verdad es que al principio, yo recuerdo en una charla a principios del año 90, antes que comenzara la democracia, el profesor Pierri desafiaba a un auditorio a decirle ejemplos de potestad reglamentaria autónoma. Bueno, los ejemplos eran, todavía se sigue enseñando lo mismo, eran los reglamentos que crean comisiones. Pero la verdad es que progresivamente ha ido aumentando considerablemente esta cantidad de reglamentos autónomos por dos vías distintas, digamos. Por una parte, porque para la administración resulta mucho más fácil denominar por un reglamento de ejecución y no autónomo, porque citando una norma legal deja de ser una anomalía. Yo me imagino en la Contraloría, cuando llega un reglamento autónomo es visto como un bicho raro y por lo tanto es mirado con lupa y es objeto casi de examen exhaustivo. En cambio, si uno cita una norma legal, por muy distante, lejana que sea a la configuración, ya pasa a ser un reglamento de ejecución y por tanto se analiza conforme a esos marcos. Y después hay una serie de ejemplos que originariamente se configuraron en base a la potestad reglamentaria autónoma y que progresivamente se la ha ido incorporando a normativa legal, por ejemplo, el pase escolar, las clases de religión, etcétera. O hay cosas en que se ha regulado primero por norma reglamentaria, por ejemplo, la firma electrónica, para la administración pública se reguló primero por norma reglamentaria y después se hizo por ley. Hay montones de ejemplos de ese tipo de situaciones, por lo tanto andan por la vida más reglamentos autónomos de los que uno se imagina. Pero en cualquier caso, a lo que a nosotros nos interesa, los reglamentos autónomos no ejecutan nada. Por lo tanto, se mantiene lo que estamos analizando, que la necesidad de potestad discrecional radica en que la administración no se limite a ejecutar la ley. Enseguida, la propia definición de bien común, el cuarto argumento, también apunta a lo mismo. La definición de bien común es crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno la mayor necesidad espiritual, la mayor cobertura de necesidades espirituales y materiales posibles, pero es crear las condiciones sociales. Por lo tanto, es un poder de configuración, no es un poder de ejecución. En quinto lugar, la ley de bases de la administración del Estado fue modificada en el año 99 a raíz de la ley de probidad y ahí se estableció una separación en el rol de la administración. La administración sigue yéndose por el principio de servicialidad y por lo tanto, agrega el artículo 3, le corresponde satisfacer las necesidades públicas y fomentar el desarrollo del país. Ya veremos sobre un instante lo que significa el fomento del desarrollo del país, que no es una labor de ejecución, sino que de ejecución, de creación. Pero en esas dos funciones que el artículo 3 le encarga a la administración, satisfacer necesidades públicas y fomentar el desarrollo, la propia ley se encarga de definir sus instrumentos. De un lado, el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución a la ley, por lo tanto, es típico ejercicio de potestad. Pero el mismo artículo 3 dice que le corresponde a la administración también cumplir ese rol mediante la aprobación, ejecución, control de políticas, planes, programas y acciones de carácter nacional, regional y comunal. Y sin duda el carácter configurador de las políticas del Estado están dados por la fijación de las políticas, planes, programas y acciones. De hecho, el legislador a veces es subordinado a la ejecución de determinadas políticas. En el pasado a lo mejor el legislador definía la política y la administración la llevaba a cabo, pero hoy día de repente determinadas políticas que define un gobierno de turno fija el rol del legislador y lo que el legislador tiene que cumplir, digamos. Por tanto, la fijación de políticas es extremadamente fuerte y eso evidentemente no está predefinido en ningún texto legal. Las políticas, planes y programas son definidas por los gobiernos. Cuando requieren complementos presupuestarios
son establecidos en la ley de presupuesto. En sexto lugar, muchos preceptos constitucionales hablan de la idea de desarrollo o de progreso. También lo hace la ley. Por ejemplo, en la definición misma de municipalidades o en la definición misma de gobierno regional se alude al desarrollo o al progreso. Evidentemente, ninguna de las dos ideas aluden a ejecución. Y el artículo 3, que ya citábamos, recuerden que bifurca en dos la labor de la administración: satisfacer necesidades públicas y el fomento del desarrollo del país. Evidentemente, el fomento del desarrollo del país no está definido tampoco de manera previa. Hay organismos enteros como la Corfo que se dedican a esto, a fomentar una serie de políticas de desarrollo. Y finalmente, quizás el argumento más esencial y que nos permite responder la pregunta que hemos dejado planteado es por qué el legislador se detiene en un umbral y deja a la administración que siga con la regulación y la detalle. Y es por la esencialidad de la ley. El legislador progresivamente adopta las grandes definiciones de las regulaciones y entrega todo lo demás a la administración. Y ni siquiera a veces a la administración. Progresivamente, tanto el establecimiento de los estándares de seguridad y calidad son entregados a normas técnicas, no a normas jurídicas, legales o a normas jurídicas reglamentarias, sino que derechamente a normas técnicas, que las menos son hechas por la administración, la gran mayoría son hechas por privados, por el Instituto Nacional de Normalización, y por lo tanto ahí uno no puede decir que hay algún grado de inconstitucionalidad o no. Y entonces el fenómeno cómo opera, que el legislador toma las grandes definiciones, el reglamento es el que define los procedimientos y la norma técnica es el que define el estándar de seguridad y de calidad. Entonces así se reparte mejor el ordenamiento jurídico. ¿Y por qué el legislador se debe limitar a la esencialidad de la regulación? Por muchas razones. La primera de ellas es por la composición, creo yo, del propio Congreso. En el Congreso no hay profesionales de una sola especialidad, de hecho no se quiere ningún título profesional para ser parlamentario. Y por lo tanto, en la medida que las regulaciones sean mucho más detalladas, la posibilidad que tienen todos los parlamentarios de ir con seriedad una determinada regulación es menor. En la medida que las grandes regulaciones adopten solo una regulación básica, todos los parlamentarios pueden participar porque es completamente comprensible. Y ahí viene la segunda razón, que es el sentido democrático de la discusión por grandes unidades. Y es que la gente no es capaz de participar en la regulación técnica. No estamos hablando de cosas como los aspectos eléctricos, sino que estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida de las personas, que en Chile se disfrazan mucho a veces de aspectos económicos. Entonces los aspectos económicos se sacan de los diarios, de las páginas normales de los diarios, y se concentran en secciones especiales o en diarios especiales. Y cuando eso sucede, el resto de la ciudadanía queda al margen de esa discusión. Entonces, en la medida que el debate se vuelva mucho más técnico, las posibilidades que tienen las personas de opinar, de participar en el debate democrático, es mucho más bajo. En la medida que la discusión sea solamente de los elementos esenciales, toda la ciudadanía puede seguir con mucha más claridad esa discusión. Tercero, tiene que ver con nuestro Congreso Nacional. Nosotros sabemos la forma en que se contrata la asesoría parlamentaria. Los parlamentarios tienen dinero bastante poco para contratar parlamentarios, son como de 2 millones de pesos lo que tienen para eso. Entonces, ¿cómo se puede establecer una discusión igualitaria entre un ejecutivo que lleva a la discusión un par de doctores en Derecho y los grupos de interés que reclutan a lo mejor que existe en el mercado para discutir un proyecto de ley? ¿Qué posibilidades tiene el parlamentario de contribuir al debate si tiene un asesor que tiene que participar en ese proyecto y en todos los demás proyectos que él tiene? Entonces, en la medida que la discusión se haga mucho más técnica, menos posibilidades tiene de participar y en consecuencia el debate se cierra a lo que aporta el Ejecutivo y a lo que aportan los grupos de interés. Eso no sé si sea lo que nosotros aspiramos como un proceso realmente democrático. Por lo tanto, en la discrecionalidad se juega un poco también la forma en que nosotros entendemos la ley.
Por lo tanto, la discrecionalidad se funda en una necesidad del Estado moderno, de que la administración no solamente debe no violar la ley, sino que satisfacer y atender las necesidades públicas, y además que los órganos de la administración del Estado tienen un espacio de configuración que solo da una serie de normas en nuestro sistema. Ya tenemos el concepto, la idea de discrecionalidad y por qué existe. Estamos en condiciones de analizar otra variable de la discrecionalidad, es cómo se diferencia con otras figuras afines. La discrecionalidad tradicionalmente se le ha buscado diferenciar de dos instituciones, una de la arbitrariedad y otra de los conceptos jurídicos indeterminados. ¿Por qué se tiene que establecer la diferencia con estas dos instituciones y no con otras? En primer lugar, con la arbitrariedad, porque en la medida que la administración tenga más margen de discrecionalidad, más margen de aportar su juicio o sus elementos subjetivos, puede incurrir en mayor arbitrariedad. Y además porque diferenciar el concepto de arbitrariedad y discrecionalidad es esencial, porque la mayoría de las veces en el lenguaje cotidiano se confunden. Se le imputa la discrecionalidad a ser, por ese solo hecho, arbitrario. En la discrecionalidad, la administración tiene un margen de apreciación, pero se diferencia de la arbitrariedad de dos maneras. Uno, que es la forma tradicional en que nosotros hemos entendido la arbitrariedad, producto del uso del recurso de protección. La administración actúa arbitrariamente cuando sus decisiones carecen de fundamento, o sea, por el mero porque sí. Sin embargo, en la medida que la administración se vuelve mucho más técnica, el concepto de arbitrariedad es un poquito más sofisticado, porque exige que la administración actúe sin justificación y por lo tanto sin construir un proceso racional en sus decisiones, porque o carece de antecedentes, o esos antecedentes son insuficientes, o son inconsistentes con la decisión adoptada. Por lo tanto, en el fondo, los vicios vinculados a la arbitrariedad son los vicios clásicos de la ausencia de motivo, la ausencia de motivación, o el motivo insuficiente, o el motivo incongruente. Vamos a volver ahora sobre eso. En el acto administrativo, ustedes saben, se distingue el motivo de la motivación. El motivo es el antecedente de hecho o de derecho que justifica una determinada decisión. Si nosotros utilizamos la terminología del acto jurídico civil, es como la causa del acto. La motivación, en cambio, es el motivo expresado en el acto administrativo, son por lo tanto los fundamentos, o de manera más simple, los considerandos. Lo relevante es que la ley de procedimiento administrativo hace una distinción, porque solamente obliga a fundamentar y por tanto a motivar tres tipos de decisiones: la decisión final, la decisión que resuelve un recurso administrativo y la decisión que establece un acto desfavorable para las personas. Todas las demás pueden no ser motivados, por lo tanto, desde ese punto de vista no hay ninguna irregularidad. ¿Por qué esos actos pueden no ser motivados? Porque igual las personas tienen acceso al expediente administrativo, donde están todos los antecedentes que permiten contrastar la decisión de la administración con los datos que la administración tuvo al momento de resolver. Entonces, la discrecionalidad se debe diferenciar en primer lugar de la arbitrariedad, del mero porque sí, de la falta de justificación en las decisiones de la administración. Y en segundo lugar, se debe diferenciar de los conceptos jurídicos indeterminados. Los conceptos jurídicos indeterminados, abajo hay una gran cantidad de ejemplos que la Constitución establece: intereses generales de la nación, seguridad nacional, utilidad y salubridad pública, la conservación del patrimonio ambiental, la utilidad pública o el interés nacional, la moral, el orden público, las buenas costumbres. ¿Qué son estos conceptos? Estos conceptos, en el fondo, lo que hacen es atrapar en una idea que expresa estándares, experiencias, realidades que se mudan o que son variables en el tiempo. Y por lo tanto, la administración o el legislador lo que hace es simplemente congelar en una idea susceptible de ser aplicada a distintos casos determinados estándares o experiencias. ¿Qué es lo que distingue el concepto jurídico indeterminado de la discrecionalidad?
En primer lugar, en que el concepto jurídico indeterminado genera un problema de interpretación. La doctrina dice que genera un margen cognitivo de apreciación. En cambio, en la discrecionalidad no hay un problema de interpretación, hay un problema de alternativas que son equivalentes. Y eso es justamente la segunda diferencia. En los conceptos jurídicos determinados no hay alternativas múltiples, todas igualmente legítimas, que tiene el intérprete. En el concepto jurídico determinado existe o no existe este, y por lo tanto hay buena fe o no hay buena fe, hay probidad o no hay probidad, hay ruido molesto o no hay ruido molesto. Pero no hay ese margen que tiene la administración en la discrecionalidad. A continuación, lo que viene es clasificar la discrecionalidad. La discrecionalidad, creo yo, se puede clasificar de la siguiente manera. En primer lugar, quizá el ejemplo más clásico de discrecionalidad es la discrecionalidad normativa. En virtud de ella, la administración dicta los reglamentos o resoluciones que desarrollan o pormenorizan la ley de modo general, que solamente la ley enuncia. El contenido del reglamento es discrecional, salvo que el legislador acote la potestad reglamentaria mediante la remisión. Hay veces en que el legislador convoca al reglamento, pero esa remisión en algunos casos es inútil y en otros casos es útil. ¿Cuándo es inútil? Cuando el reglamento está configurado como una habilitación al reglamento, porque en Chile la potestad reglamentaria tiene rango constitucional y por lo tanto que el legislador convoque al reglamento no tiene mucho sentido. Igual el presidente, aunque no lo convoque, igual puede dictar el reglamento. Lo que sí, el legislador no puede ni limitar ni prohibir esa potestad. El único caso en que la ley es habilitante para el reglamento son los reglamentos regionales. En los reglamentos regionales, nosotros sabemos, tiene que haber una doble habilitación para que estos puedan operar. En primer lugar, la habilitación general, que está en la ley de gobierno regional y para dictar los reglamentos, pero en segundo lugar tiene que haber una ley que expresamente llame a colaborar a ese reglamento. Y eso explica por qué el reglamento regional casi no ha prosperado, porque nunca se hace ese llamado especial, digamos. Pero en ese caso sí la habilitación cumple un rol. En cambio, la remisión es útil cuando la ley establece parámetros para la dictación. Usted en la ley de medio ambiente tiene el ejemplo clásico de la regulación en el artículo 3, el reglamento de evaluación de impacto ambiental, en que la ley definió qué es lo que tenía que contener ese reglamento. Por lo tanto, ahí en ese caso, lo que hace la remisión es encauzar la potestad reglamentaria fijándole parámetros o criterios conforme a los cuales se va a determinar el reglamento. Y además, el Tribunal Constitucional ha exigido que cuando se convoca el reglamento y se afecten derechos, esa convocatoria tiene que ser determinada y específica. Determinada en el sentido que deben listarse los derechos, o por lo menos inferirse inequívocamente, y en segundo lugar en que debe establecerse la manera en que estos se van a restringir. La segunda discrecionalidad que podemos encontrar es la discrecionalidad de programación. En virtud de esta, los órganos de la administración establecen planes, políticas, programas para alcanzar ciertas finalidades. Es la forma en que más genuinamente hoy día se expresa la discrecionalidad. Cada vez más los órganos establecen todas las políticas de desarrollo, tanto a nivel comunal como a nivel regional. En tercer lugar está la discrecionalidad de gestión. En atención a ella, la administración se fija metas para cumplir en un tiempo determinado, evaluándose los resultados de forma interna o externa en algunos casos. Los programas de mejoramiento de la gestión, que llevan asociados mejoramientos remuneratorios para los funcionarios públicos, es un ejemplo de este tipo de discrecionalidad. Y finalmente está lo que se denomina la discrecionalidad técnica. Con ella la administración en el fondo lo que hace es ponderar circunstancias, datos, antecedentes para tomar una decisión. En el fondo lo que hace aquí el legislador es establecer conceptos abiertos de efectos nocivos, sustancia tóxica o grave alteración psíquica para que la administración los vaya determinando conforme a las circunstancias. El control. El último elemento de los que estamos analizando de la discrecionalidad es el control.
En primer lugar, afirmar que la discrecionalidad es controlable no es un asunto menor. Esto recién empezó a surgir en la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Se entendía que cuando se afirmaba la discrecionalidad, inmediatamente la administración definía un bolsón o un conjunto de actos que escapaban al control de los tribunales o de los órganos de control. Por lo tanto, en algún momento se dijo que la discrecionalidad era controlable, ya veremos que es difícil de controlar, pero es plenamente controlable. En segundo lugar, el ejercicio del control de la discrecionalidad, una precisión relevante, es un ejercicio de atribución de potestades, no de otorgamiento, perdón, de ejercicio de potestades, no de entrega de potestades. Me explico, las potestades nosotros las vimos recién, las entrega el legislador. Por lo tanto, yo no puedo discutir un acto de la administración cuestionando la potestad que el legislador le entregó a la administración. Ese es un control de atribución y un control de constitucionalidad, si ustedes quieren. El control a que nos vamos a referir es un control de ejercicio de la potestad. Es decir, partimos de la base que la ley le entregó una potestad a la administración y la administración dictó un acto que nos parece arbitrario, irracional, caprichoso, etc. En tercer lugar, no se trata de una actividad de sustitución el control. El juez solo le corresponde determinar si el acto es legal o no. En el ejemplo que veíamos recién de las 3 posibilidades de la autopista, si eventualmente se hubiera cuestionado eso en tribunales, el tribunal podría haber dicho que le parece insensato utilizar la avenida Santa María para hacer la Costanera Norte. Pero lo que él no podría haber hecho es él decidir por dónde va la Costanera Norte. Eso le corresponde a la administración. Por eso en la pelea que señalábamos al principio de los profesores españoles, títulos de los libros son bastante ilustrativos, porque uno dijo administrar y juzgar son 2 funciones distintas determinadas, Luciano Parejo Alfonso, pero antes Ramón Fernández le había dicho que controlar a la administración, la discrecionalidad ayuda a que éste administre mejor. Entonces, si el juez puede o no sustituir a la administración, fue en definitiva lo que generó la diáspora de los distintos núcleos de pensamiento del derecho español. Y finalmente, en el control de la discrecionalidad no estamos hablando de un control de mérito, de conveniencia o de oportunidad, porque eso le corresponde a la administración. El juez no se tiene que meter ahí. Si hubiera que sistematizar los mecanismos de control de la discrecionalidad, vamos a utilizar 2 variables. Uno, el control de los elementos reglados del acto administrativo, y otro es el control a través de otras variables que nos entrega el derecho comparado. El control de los elementos reglados del acto administrativo es un control clásico. En el fondo consiste en tomar los elementos reglados de la potestad y testearlos en base a los distintos vicios que puedan tener estos. Y por tanto habrá que ver los hechos y en consecuencia los vicios relacionados con los hechos. Si existen o no, si está correctamente calificado el hecho. Vamos a tomar el fin y por lo tanto vamos a ver el vicio de desviación de fin. ¿Se usó para fines privados la potestad o se usó para fines distintos a los previstos por la ley? En tercer lugar vamos a tomar el procedimiento, si se siguieron todos los trámites, si se ponderó toda la información, si se estableció la participación que correspondía de acuerdo a la normativa sectorial. Vamos a tomar enseguida el motivo, si existe o no motivo, como ya vimos, si debe o no expresarse, si la motivación es o no suficiente, si es o no congruente. Pero en ese control de los elementos reglados, como dice la doctrina, no estamos controlando la discrecionalidad, lo que estamos controlando es los elementos reglados del acto administrativo, no estamos controlando la decisión propiamente tal. Por lo tanto, la decisión de la discrecional propiamente tal las tenemos que encontrar en esta segunda manera de enfocar el control. Y aquí existen 2 modelos que uno puede tomar. Uno es el modelo europeo y otro es el modelo norteamericano. El modelo europeo, digámoslo así, lo que hace es establecer criterios o estándares para enjuiciar el acto de la administración en que está envuelta la discrecionalidad. Esos criterios estándares varían de cada país. Y aquí es bueno señalarlo, los estándares o criterios están vinculados al tipo de contencioso administrativo. Es decir, en la medida de que se establezca un tribunal al cual reclamar, el legislador normalmente va a establecer la causal mediante la cual se puede reclamar. Y en consecuencia es esa causal la que debe ajustar
el control que se tiene que utilizar. Pues bien, en España el control que se usa normalmente en la discrecionalidad es el control de la arbitrariedad, fundamentalmente porque ellos tienen una regla constitucional que establece que es principio de los órganos del Estado la interdicción de la arbitrariedad. Por lo tanto, los jueces van a juzgar el acto administrativo con ejercicio de potestad discrecional en base a esta variable. Los franceses, en cambio, utilizan otra variable distinta, que es el error manifiesto de ponderación de antecedentes. No en la arbitrariedad, sino que un error, por lo tanto una apreciación equivocada, y no una apreciación cualquiera, sino que manifiesta, que parezca evidente en el acto respectivo. Bueno, y el sistema alemán, conocidísimo, que no quiero ni siquiera entrar porque me imagino que ustedes lo conocen bien, que es el control de proporcionalidad, que ve la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad propiamente tal. Y un mecanismo de control que entra fuertemente por la formación que están teniendo muchos profesores en Inglaterra, es el control de razonabilidad. Los ingleses tienen un sentido pragmático que ustedes conocen, y por lo tanto ellos definen la razonabilidad como todo lo que atente contra el sentido común. Y eso lo define el juez. Y por lo tanto todo lo que esté en esa línea es razonable y todo lo que se aparte de eso es irrazonable y por lo tanto es reprochable desde el punto de vista de la decisión de la administración. El modelo europeo entonces se construye en base al control de los principios generales de derecho. Se controla la racionalidad de la decisión y eso implica controlar la decisión interna, la congruencia, que los datos cuadren con la decisión y el proceso de toma de decisiones, si se valoraron todos los antecedentes, por qué se dio relevancia a uno o cuál antecedente primó sobre otro. En segundo lugar, se controla vía de la arbitrariedad y por lo tanto si los motivos son aceptables o atendibles. Y finalmente se controla la medida que sea menos gravosa y por lo tanto sea o no proporcional. Ese es el modelo europeo. El otro modelo, ya estamos terminando, es el modelo norteamericano. Para entender el modelo norteamericano hay que definir tres variables centrales, preliminares. Uno es que las agencias reguladoras norteamericanas tienen un grado de independencia del Ejecutivo más grande que lo que puedan tener nuestros servicios públicos, en el sentido que tienen una estructura parecida, no igual a lo que es nuestro Banco Central, y por lo tanto tienen una estructura colegiada, nombrada en periodos distintos y que el Ejecutivo no puede remover libremente. Digo parecía porque todo esto funcionaba perfectamente, hoy día cualquier manual así lo indica. Este modelo se está desdibujando porque cuando Reagan llegó al poder, las agencias reguladoras tenían que ser sometidas para evitar regulaciones que al gobierno no le parecían convenientes y que afectaban a las distintas industrias. Y como las agencias se rebelaron y como no podían remover a los agentes, la Casa Blanca determinó que la forma de controlarlo era mediante el presupuesto. Por lo tanto, las agencias díscolas vieron disminuido su presupuesto y las agencias que se mostraron disponibles a someterse a un procedimiento de control fueron premiadas en el presupuesto. Y ese mecanismo lo han mantenido los gobiernos a continuación y por lo tanto el grado de independencia de la agencia, si bien es mucho más alto, no es del modo ideal con que se suele presentar. Segundo, el juez parte de la base, el juez norteamericano, de que él no es técnicamente un experto, que los expertos están en la administración y por lo tanto es difícil que él pueda repetir y ser un igual a esos técnicos. Y por lo tanto eso va a definir qué va a controlar él del acto administrativo en que se ejerce la potestad discrecional. En tercer lugar, la tercera variable es que el juez toma en consideración que él interviene después de un procedimiento administrativo, de manera que él no puede pasar a llevar ese procedimiento administrativo, tiene que ponderarlo y considerarlo, y en consecuencia aquí vienen las ópticas con las cuales los jueces enfrentan la decisión de la administración. En algunos casos los jueces lo entienden como un contrato celebrado entre la administración y los interesados y por lo tanto él no puede entrar a intervenir ese contrato porque puede desbalancear los intereses que con mucho esfuerzo lograron conciliarse en la decisión final. Otros jueces, en cambio, ingresan al análisis de la decisión con la lógica del interés público y por lo tanto sin considerar mucho ese pseudo contrato entre los interesados y la administración. Producto de que el juez es técnico, viene esta cuarta variable, es que
el juez se concentra en verificar solamente 3 aspectos del acto administrativo. Uno, el procedimiento. ¿Cumplió la administración con todos los trámites que le exigía la ley? ¿Hubo la audiencia pública? ¿Hubo la participación? Etcétera. 2, ¿qué elementos tomó en consideración para decidir? Y por lo tanto, eso lo lleva necesariamente a revisar el expediente para observar, el expediente administrativo, para observar qué antecedentes habían ahí y así evitar las racionalizaciones posteriores. Es muy común en la actualidad, por ejemplo, vía el recurso de protección, cuando se cuestionan decisiones a la administración, que se le pide informar y la administración da 15, 20 razones de por qué la medida no es arbitraria y es súper difícil que el juez, por la lógica del recurso de protección, pueda contrastar si eso es efectivo o no. Pero con la vista del expediente es fácilmente determinable qué había ahí y por lo tanto qué se consideró. Si tomamos por ejemplo una norma de emisión que establece distintos parámetros, habían 3 informes, uno que decía que la norma tenía que ser 100, otro que decía 150 y otro que decía 200 y la administración fija en 250 y el juez norteamericano lo diría, ¿y de dónde sacó los 250? Lo que habían eran 3 informes, 100, 150, 200, tenía que optar en base a uno de esos. Y ahí viene exactamente la tercera variable de control que hace el juez norteamericano, que como veíamos antes de venir acá, es la mirada dura en la cual se concentra el juez, que es el proceso racional de decisión. ¿En qué sentido? Es por qué el juez dio más valor a unos antecedentes que a otros. ¿Por qué el juez, si toma la decisión de fijar en 200 la norma de emisión, por qué el juez descartó la de 100 y la de 150? Si ustedes se dan cuenta, el juez norteamericano no entra a discutir las variables técnicas, no pide más informes técnicos, no hace un juicio nuevo, aparte que el procedimiento ya está hecho y que él lo va a considerar. Lo que hace es simplemente examinar variables que él puede controlar. El expediente en primer lugar, los trámites, los antecedentes que vienen al expediente y cómo fueron ponderados. Hasta ahí llega. El sistema de control norteamericano, si ustedes ven, tiene algún correlato en la ley de procedimiento administrativo en la medida que hay control de expediente, hay control de trámites y hay control decisional por la vía de la fundamentación del acto administrativo. Por lo tanto, para terminar, simplemente la recopilación final. La discrecionalidad hoy día es una variable central de actuación de los órganos de la administración del Estado. Progresivamente el legislador entrega más potestades discrecionales a la administración por distintas razones. Ya vimos la razón de la esencialidad, la razón técnica, no quiere quedar desfasado en el tiempo, las cosas evolucionan muy pronto. Baste señalar, ya que estamos aquí, la ley ambiental 20 años después hubo que revisarla, pero algunas legislaciones tienen que ir mucho más rápido y en consecuencia tiene que haber un margen para que las leyes no queden obsoletas muy rápidamente. Además, la discrecionalidad hoy día dejó de ser un espacio único de la administración. Las técnicas de control se ejercen incluso respecto del legislador, que es el que entrega las potestades a la administración, y controlar la discrecionalidad es lo más complicado de todo el problema de la discrecionalidad, porque implica controlar no la decisión propiamente tal, sino que la manera en que la administración construye su decisión para optar por un camino o por otro. Pero la discrecionalidad no está para ser una etapa transitoria, sino que llegó para quedarse. Todo indica que lo único que va a pasar de aquí para adelante es profundizándose cada vez más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Que muchos se preguntarán, bueno, ¿qué es lo relevante con el Tribunal Ambiental? Bueno, yo les quiero informar de que la mayoría de las decisiones que nosotros revisamos dicen relación con el control del ejercicio de la discrecionalidad, ya sea por el Servicio de Evaluación Ambiental o por la Superintendencia del Medio Ambiente. Estamos constantemente revisando si se ejerció dentro de las potestades, si es razonable, etcétera. Ahora, ¿cuál es la posición que tiene el tribunal en relación con la visión europea o la visión norteamericana o anglosajona? Yo los invito a que lean la jurisprudencia del tribunal, porque ahí se ha ido decantando. Eso. Yo quiero ofrecer la palabra a un par de preguntas, si es que alguien tiene alguna pregunta para el presidente.
Un lápiz, ya. Si es que existe alguna pregunta, si no, yo los quiero invitar solamente a una mini ceremonia donde vamos a firmar un convenio con el Tribunal Constitucional y el Tercer Tribunal Ambiental, un convenio de colaboración, de intercambio general para seguir profundizando esta relación tan provechosa hasta ahora. Si no hay ninguna pregunta o si hay alguna. Ok, perfecto. Presidente, lo invito.